después. Sí, claro. Pues muy bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a este espacio que tenemos de lectura de la Biblia y el dron sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Esta es nuestra penúltima sesión, más o menos. Estamos ya avanzando en el libro y aunque, pues bueno, como siempre, cuando se va caminando en un grupo de lectura, pues a veces es difícil continuar hasta el final, pero queremos mantener el espacio con el espíritu de impulsar o invitar a la lectura de este libro. Y bueno, para la sesión de hoy, tenemos la lectura del apéndice que se titula Omnipotente, Impotente, el exiliado como amenaza, instantáneas bíblicas, y lo que sería algo así como el capítulo sexto, que se titula Organizando el pesimismo, que ya venía anunciado incluso desde el apéndice. Yo tengo una duda, Estamos, sí, adelante. perdón. La vez pasada, ¿habíamos visto la cuestión de Amalek o no? La vez O- pasada creo que no llegamos a comentarlo, entonces podríamos irnos para allá, si te parece, como para... A reserva de que no sé quiénes están presentes, a ver, porque dice Nicolás, pero veo, está Nicolás, Isabel. Ajá. Quería preguntarles si quieren, como va a ser una sesión más corta, nos concentramos en eso, o si ya venían con algo para conversar, yo me adapto a lo que diga, ¿no? Lo que prefieran. Como ven Nicolás e Isabel, yo vengo un poco más claro con el apéndice, un poco más obscuro en el anterior, pero si te gustaría como introducirnos un poco y a partir de ahí hacemos la conversación, creo que eso nos va a ayudar a refrescar. No sé, Nicolás y Isabel, ¿qué dicen? Ujú. Sí, yo de acuerdo, sí. De hecho, yo leí más el capítulo 5, Ok. entonces sí Yo me igual. vendría bien que empezáramos desde ahí. Es que me da la impresión que estaba ese también, que había quedado ese, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y Nicolás, ¿estarías de acuerdo? Sí, sí, justo yo había visto el 5 y el apéndice. Entonces puede ser que hoy veamos solo el 5, ya la próxima vemos todo el resto y bueno, y es nuestro último encuentro. Perfecto. Sí, no, a mí porque me parece que quisiera contarles algo que ocurrió, y es que cuando yo llevé una primera versión de este libro a Haifa, a una institución palestina de académicos, estaba ahí yo creo que es socióloga, feminista, muy, muy conocida, una pensadora palestina joven, que cuando hablamos de este capítulo tuvo una reacción tremenda porque me dijo, mis vecinos me llamaban Amalek, me decía. Yo era chiquita y me llamaban Amalek y yo no sabía lo que quería decir Amalek, dice. Y recién me acabo de enterar de lo que significaba Amalek y los voy a demandar, ¿no? Decía ella 30 años después, ¿no? Pero me parece muy importante porque el tema de Amalek vuelve una y otra vez en distintas escenas de la política israelí respecto de Palestina. Entonces, ya es perverso el imperativo de no, de recordar que hay que hacer olvidar el nombre de Amalek, ¿no? Que hay que borrar el nombre de Amalek. O sea, el imperativo de recordar el olvido, ¿no? O de provocar el olvido. Recordar que hay que provocar el olvido. Eso ya es algo bastante aterrador. Pero el tema de Amalek es clave porque es como el enemigo emblemático y se le acusa de haber atacado a la retaguardia del éxodo de los esclavos, es decir, a la gente más débil. Iban los ancianos, iban los niños. Y
Y entonces eso es Amalek, merece, no solo merece, sino que es una obligación eliminar el nombre y la memoria de Amalek de la faz de la tierra por haber abusado de los débiles, ¿no? En una situación extrema, porque son esclavos en el desierto, deambulando, y entonces eso vuelve en muchos lugares, como por ejemplo, cuando el rey Saúl tuvo piedad de su par, ¿no? El rey de Amalek, y eso le costó a Saúl no continuar su estirpe, ¿no? Y entonces después viene David, elegido de otra familia. Esta escena de Saúl perdonando y el profeta Samuel diciéndole que eso es imperdonable y que lo que hay que hacer es, ¿qué es lo que hace, no? Matar al rey y decirle por todas las madres que dejaste sin hijos, ahora tu madre quedará sin hijo. Ese es un versículo que vuelve y vuelve en el Parlamento israelí, ¿no? Vuelve respecto de la acusación, por ejemplo, a Buber, ¿sí? Que era un pacifista, se lo acusaba de que él era tan pacifista porque en realidad él no era insensible con el holocausto, ¿no? Nazi. Y entonces a él le dicen, o sea, le mandan ese versículo también, diciendo cómo se le ocurre. Cuando Buber, por ejemplo, pide junto con Shmuel Hugo Bergman clemencia para, es decir, no clemencia, pero la no pena de muerte para Eichmann en el juicio, en los años 60. Yo no recuerdo ahora quién es el político israelí en el Parlamento, que lee ese versículo y dice, o sea, hay que colgar a Eichmann, justamente por eso, porque Buber lo que dice es no, o sea, la pena de muerte, no. Que el castigo sea trabajar la tierra de Israel, ¿no? Que se vaya a pasar el fin de sus días en un kibutz. Y si bien algunos se rieron como Arendt, se tomó muy en serio en el Parlamento como una ofensa y se invocó este versículo también. El tema de Amalek y la transposición de Amalek a los palestinos es algo popular, ¿no? Como lo podemos ver en esa primera escena que les contaba de esta señora que dice que sus vecinos así la llamaban cuando era chiquita y ella no tenía idea lo que eso significaba. Era un nombre completamente extraño para ella. Entonces, me parece uno de los pasajes más tremendos de la Biblia, porque quienes dicen que la Biblia es un arma de destrucción masiva, en realidad se apoyan en este tipo de versículos, ¿no? Y aquí, bueno, sí, digamos, que yo voy trabajando es toda cierta perversión también de unas raíces que nombran el despojo territorial, pero que tienen, es algo increíble, la raíz del verbo heredar, ¿no? Justo este libro salió en Heredad. Fíjense cómo el verbo heredar, que no significa poseer, ni mucho menos despojar, sino ser custodio, en una modalidad determinada se usa para decir, para nombrar la expulsión de los habitantes del lugar y para hablar de la expulsión, o sea, de todos los pueblos que estaban habitando, ¿no? La tierra. O sea, la interpretación anacrónica
que se le da a estos versículos es de los usos más perversos que hay del texto bíblico, ¿no? Entonces me parecía muy importante que no lo pasemos porque Amalek significa eso, porque fíjense, también me llama la atención que los asentamientos, ¿sí?, de los colonos, las colonias en Cisjordania, también tienen otra raíz, no la misma, de la herencia, ¿sí? Como Najalá es herencia, legado, y los Mitnajalim son los colonos, o sea, ellos escuchan su propia descripción, no como alguien que despoja, sino como alguien que hereda, que está recibiendo el legado, ¿no? Y que lo hace por todos. Entonces hay una tergiversación muy grande que yo elegí poner en esta parte, que es la de víctimas y victimarios 2, ¿no? No, quería decir esto y me gustaría escucharlo, ¿no? Borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, y eso, borrar la memoria debajo del cielo es la peor maldición bíblica, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan el poema de, esto me gustaría traerlo si me permiten, de Primo Levi, ¿sí? En Si esto es su nombre. Él empieza con un poema. No lo voy a encontrar en la biblioteca, que es un gran desorden, pero seguro lo voy a encontrar en internet. Va a ser más fácil que empezar a explorar acá. A ver, el poema nomás. Ustedes no sé si recuerdan, el libro empieza con este poema. Dice así. ¿Quieren que comparta la pantalla, o alguien tiene? ¿Tú tienes para compartir la pantalla mejor? Sí, a ver, ya te di permiso, a lo mejor. Bueno, no, entonces para no perder tiempo, si quieren, porque hay que siempre tenerlo presente. Bueno, perdonen por la pantalla que voy a compartir, que siempre me aparecen publicidades de todo tipo. Perdón. Bueno, dice, si esto es un nombre, los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío el regazo como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os recomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros. Repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Hay aquí la última parte del poema, a partir de pensad que esto ha sucedido, lo que sigue, os recomiendo estas palabras. Eso es una paráfrasis de lo más importante para la religión judía, que es el Shema, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 9 era, no me acuerdo, 4, 6 a 9, creo que era, a ver si me trata de acordar de memoria. Si puedes buscarlo tú, así, o agarro la Biblia. Esto es más fácil. A ver, Deuteronomio. Sí, creo que es el capítulo 6, Sí. versículo 4. Y siempre yo doy vuelta a los números ahí, sí, capítulo 6. Ahí, obviamente, ¿qué es lo que dice? Porque digo que es lo más importante, porque eso se encuentra en las filacterias, por ejemplo, que se ponen los judíos en la cabeza y en el brazo para rezar todos los días, en la mezuzá, que es
eso que se pone en el marco de la puerta, ¿no? Tiene adentro esta plegaria. No sé si han visto casas de judíos que tienen eso en la puerta. Entonces sí, ahí es donde dice, si leen el versículo, capítulo 6, versículo 6 de Deuteronomio, dice, y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte, y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás sobre las jambas de tu casa, y en tus puertas de las ciudades. Eso es que Dios es uno, ¿no? Fíjense cómo resuena aquí con grabarlas en vuestros corazones, al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetírselas a vuestros hijos, y ahora viene la otra parte, ¿no? O que vuestra casa se derrumbe, este primo ley, ¿no? La enfermedad os imposibilite, bien las maldiciones, pero la peor de las enfermedades, de las maldiciones, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. ¿Qué quiere decir? Que los descendientes nos vuelvan el rostro, quiere decir que no tenemos derecho a permanecer en la memoria de los otros. Y borrar la memoria, o sea, borrar el nombre de la memoria de los otros es lo peor que puede ocurrir. O sea, es la muerte verdadera, esa, ¿no? El olvido. Entonces, volviendo a Malek, ya ahora dejo de compartir, volviendo a Malek, esa es la maldición para Malek, ¿no? Bueno, me callo así los escucho. Mejor. Nosotros siempre felices escuchándote. No sé si Nicolás o Isabel tengan ahí algún comentario o pregunta también, algo que quisieran sumar a la conversación. A mí pues me parece muy potente Silvana, y bueno, ahorita estoy cayendo en la cuenta, o sea, y de cierta manera, o sea, la importancia de la memoria, ¿no? O sea, en varios registros, por decirlo así, ¿no? Porque pues aquí hay como esta condena, ¿no? Al olvido. Me hizo pensar, como también tenemos el otro grupo de lectura de Los ríos al norte del futuro de Illich, que va a aparecer al final de tu libro también por ahí. Me acordé de que menciona más en una cuestión histórica que como tratando de manifestar un poco el trasfondo o las implicaciones que tenía, por ejemplo, en el caso de, ya en el ámbito cristiano, el caso de la crucifixión, esta noción de morir no en el suelo, como que era como una suerte también de condena a que tus antepasados y tus descendientes te voltearan el rostro, ¿no? Por tomar la frase de Levi, o sea, y como estas condenas como la crucifixión o el ahorcamiento simbólicamente representaban, según Illich, eso, ¿no? En la franja mediterránea, como esta noción de no solo te asesinamos, sino que te desenraizamos de tu territorio, lo diríamos ahora en América Latina, ¿no? Te quitaríamos toda la... Entonces, pues, la memoria también como castigo, o sea, en el sentido de borrarte de la memoria. Claro, claro, claro. O sea, la memoria está en la Biblia hebrea, aparece en cuestiones claves, como por ejemplo el Shabbat. O sea, ustedes saben que los 10 mandamientos aparecen en dos lugares, ¿no? Primero en Éxodo 20, pero también en Deuteronomio 5. Y déjenme que les recuerde cuál es Zahor y cuál es Shamor, porque uno es cuidar el Shabbat y el otro es recordarlo, ¿no? Y lo que dicen es que recordar
el Shabbat es lo que garantiza la vida, la permanencia, ¿sí? Salva de la aniquilación, ¿no? Y vuelve con que acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es otra de la memoria cuida, la memoria garantiza vida, ¿no? No solo la memoria de aquellos que no están, sino la memoria de lo que uno fue. El otro día justo les conté que me tocó hacer una cosa preciosa. Sí, el recordar está en Éxodo 20, que fue casar a una pareja interreligiosa, y entonces, bueno, termina una boda judía con un acto fuerte, que el novio pisa una copa para que se rompa, porque la explicación es que digamos, el momento más gozoso de la vida, que es la boda, ¿no? Corremos el riesgo de la ibris, ¿no? De sentirnos el máximo poder sobre la tierra. Y entonces esa alegría desbordada hay que limitarla con ese gesto tan fuerte, porque es sonoro, porque y tiembla todo cuando eso pasa. Y es en memoria de la destrucción del templo, porque en el día 9 de Ab coincide la destrucción del primer templo en el 586 a.C. por Nabucodonosor, y la del segundo por Tito en el 70. Y entonces, bueno, aquel día era 14 de mayo y el 15 era el aniversario 74 de la Nakba, es decir, de la expulsión palestina que continúa, no es que pasó hace 74 años, sino que la imposibilidad del retorno la vuelve, la actualiza constantemente. Digamos, yo lo que dije fue que me parecía que era una memoria mucho más efectiva, ¿sí? Esta vez, en vez de invocar la destrucción del templo, invoquemos la destrucción que provocó la Nakba, porque posiblemente ese acto de romper la copa en un momento de tanta alegría podía llegar a permitirnos volver al camino de los justos, ¿no? Es decir, al arrepentimiento, a la devolución de todo esto que estamos viendo en este capítulo, ¿no? Que, de lo cual se hace un uso colonial, ¿no? Nacional colonial, de un texto que, digamos, es una lectura anacrónica, ¿no? Bueno, perdón, que interrumpí como siempre. Los escucho. No, para nada. Justo era esa pregunta, ¿no? Muchas gracias. Isabel, ¿quieres? Sí, bueno, yo quería comentar, a mí me gustó mucho este capítulo, es decir, aún en lo fuerte del tema y de todo, me parece, toda esta sección de víctimas y victimarios me ha gustado muchísimo del libro. Entonces, este capítulo en particular me sugirió muchas cosas, muchos temas, y me parece, yo quisiera recuperar, bueno, si podrías profundizar, Silvana, sobre este tema que manejas también aquí, sobre cómo, bueno, hay un intento por borrar la memoria del otro y al mismo tiempo, cómo se construye una nueva memoria en función de la figura de la víctima, que ya se había trabajado como en los capítulos anteriores, ¿no? Claro. Entonces, esta también revictimizar, o no sé si es como la reconstrucción de una memoria en función de esta, no sé, de la figura de la víctima. Eso me parece bien interesante, ¿no? De prácticamente todo el libro. Y otra pregunta que quería plantear es, también si podrías ahondar, es que algo que me parece muy interesante en estas batallas de la memoria que se producen entre Palestina e Israel, es un poco también como muchos de los lugares de la memoria de estos pueblos, o sea, tiene la coincidencia en cómo tienen los mismos lugares, ciertos espacios compartidos, ¿no?
y cómo también finalmente se convierte en estas batallas de la memoria, no solamente por una resignificación de su pasado o de la relación que guardan con el tiempo, sino también de la relación que guardan con sus espacios o con esos lugares compartidos. Entonces, bueno, no sé si podrías comentar algo al respecto. Ay, no, te agradezco muchísimo, la verdad que preguntas buenísimas. Una es si hay como una tensión en el uso del término víctima, ¿no? Hay como una batalla, como tú bien dices, de dos formas, de la víctima que no están en competencia y que incluso no están relacionadas entre sí. O sea, la relación entre ellas, de la manera en que se construye, es perversa. El hecho de venir a cobrar la, la perversión nazi europea en Palestina es algo insostenible. O sea, no, a mí el término víctima es problemático y por otro lado es insolayable, ¿no? El término revictimización también puede llegar a ser muy problemático porque corre el riesgo de, digo, en el terreno político, no lo que digamos, fui desmenuzando en el capítulo anterior sobre qué es la víctima en la Biblia, ¿no? En un contexto de sacrificios y que tiene que ver con la traducción que hacen Buber y Rosenzweig, ¿no? Que lo toma por el lado de la proximidad, o sea, nada que ver con eso. Cuando nosotros usamos víctima en el discurso público, nos referimos a otra cosa, y digamos, tiene este contexto desacralizado, secular y descarnado también. Entonces, el hecho de lo que vimos de Víctimas y Victimarios 1, que es el tema nazi, la persecución de los judíos en Europa, su destrucción, porque esa era la palabra que usaban las víctimas, realmente usaban la palabra en yiddish, que era Hurban, y después el deseo de sacralizarlo, que proviene de un uso de gente que tiene una relación muy superficial con la Biblia, del término bíblico de Shoah, ¿no? Eso por un lado. La palabra holocausto sin duda es también inadecuada por la resonancia de lo sagrado, pero digamos, esta condición de víctima en Europa, en la Europa nazi, es vista por los líderes del sionismo que triunfó, que no es el sionismo de Buber, sino el sionismo de Jabotinsky, de Herzl, de la derecha, digamos, ¿no? Del cálculo político demográfico, fue visto con recelo y no, o sea, lo muestra Arendt, ¿no? En su libro, cómo los líderes sionistas eran capaces de hablar con los líderes nazis y negociar la salida de judíos hacia Palestina. No solo eso, sino toda esta situación tremenda de ciertos líderes comunitarios que podían decidir quién iba a vivir y quién no, ¿no? En esa figura monstruosa que hubo allá. Ahora, el tema es que cuando llegan acá, llegan a Palestina, no
no los estaba esperando Hitler en Palestina. Lo esperaban un pueblo que vivía, algunos en ciudades, otros en el campo, y que los recibieron bien, ¿no? Los recibieron y les enseñaron a labrar la tierra. Y el hecho de haber traído estos versículos y tomarlos como las instrucciones de lo que había que hacer con ellos, creó una relación equívoca por todos lados y perversa. O sea, por un lado está esa transposición inaceptable de decir que porque el mufti de Jerusalén simpatizaba con Hitler, todos los palestinos eran hitlerianos, ¿no? Primero eso. Una cosa es que simpatice, aparte un líder tan menor, y otra cosa es que efectivamente traiga la política de la solución final a Palestina, cosa que no ocurrió, ni estaban los planes. Y por otro lado, estaba otra cuestión que tiene que ver también con algo ritual, con la víctima, que tiene algo del canibalismo, ¿no? No es que se los comían, pero se iban comiendo sus costumbres, se iban apropiando no solo de la tierra, sino de los frutos y de la forma de disfrutar de la tierra. Entonces, muy interesante cómo si los despojaban de todos esos, de la producción de los cítricos, que era tan importante en Jaffa, ¿no? Los despojaban de eso, aprendieron el oficio de los palestinos, los despojaron, ¿no? Los traicionaron, el sindicato en el puerto, ¿no? Cuando hubo una huelga de los palestinos en el puerto de Jaffa, abren el puerto de Tel Aviv para poder seguir sacando las naranjas que la huelga sindical estaba parando. Y no solo eso, sino que se apropian de la naranja y del camello y de todas esas figuras orientalistas para seguir promocionando aquello que estaban robando de la tierra. Y no solo eso, sino que además empiezan a apropiarse de las comidas típicas. Cuando uno dice la comida típica, más de un palestino, uno le dice la comida típica israelí es la nuestra, es palestina. Los bailes típicos israelíes son los nuestros, los palestinos, ¿no? Yo de joven bailaba bailes israelíes, muchos de ellos, algunos provenían de la Europa Central, muchísimos provenían de Palestina. O sea, entonces está esta otra parte sacrificial, que es la de comerse al enemigo y querer ser ese enemigo, ¿no? Y sigue torciéndose, porque es completamente retorcido esto, en el sentido de traer, porque si el sionismo fue un movimiento europeo y creado dentro del contexto de los nacionalismos europeos, el hecho de irse a traer judíos del norte de África y de países árabes, como de Irak, por ejemplo, los arrancaba de su contexto y de su realidad. Y con un movimiento muy local, europeo, pero Europa siempre se vio como universal. Entonces los judíos europeos también se vieron como universales, como los judíos, el prototipo de todos los judíos. Entonces vieron la necesidad de traer a estos judíos que sabían árabe para que conformen como un escudo humano que proteja el corazón ashkenazí, es decir, centroeuropeo, de judío, ¿no? Entonces, aquellos que traían la lengua materna que podía crear algún tipo de entendimiento, fueron educados en un odio a esa lengua materna, y por eso más de un israelí, cuando yo discuto estos temas, me dicen, no, pero si los que
primero odian a los árabes, así lo llaman, son los marroquíes, los judíos marroquíes, ¿no? O sea, unos árabes odian a otros árabes, ¿no? Los judíos árabes odian a los musulmanes árabes, o a los cristianos árabes. Y no, pero eso fue producto de una educación, y una educación que se basó en borrar la imagen y dejarlos como seres del pasado. Decir, sí, son nuestros primos, ellos también son descendientes de Abraham, y ellos viven como vivía Abraham, ¿no? Todavía. Nosotros, en cambio, trajimos la posibilidad de redimir la tierra, ¿no? Y de recuperarla, etcétera, etcétera. Pero entonces, cada vez es otra torsión, que tiene que ver con una admiración y una envidia del enemigo muy grande, ¿no? Aquel que quiero aniquilar para poder volverme él, ¿no? A la vez que, por supuesto, tiene una cosa y su contrario, porque obviamente desde el principio y desde el ideal de Herzl con el Estado judío, se vio como una embajada de Europa en Medio Oriente, Israel. Y por eso juegan la Eurocopa y cantan en Eurovisión, compiten. Porque el mismo Herzl dijo que tenía que ser una muralla que detenga la barbarie oriental hacia Europa, para protegerla. Pero entonces, digamos, el uso del sacrificio y del lugar de la víctima se fue enrareciendo y retorciendo, ¿sí? Realmente como una serpiente, se fue retorciendo en torno a su propio, a su propio eje, ¿no? Y volviéndose un círculo de locura, ¿no? De perversión. Entonces, en nombre de mi victimismo, te robo, ¿sí? Tu condición de víctima, te hago víctima y te robo tu condición de víctima. No tienes derecho a autoproclamarte víctima. Lo hago por ley incluso, ¿no? La ley Nakba. Hay una artista, una performancera israelí, ahora no me acuerdo el nombre de ella, que hace un performance tremendo en Yad Vashem. Yad Vashem es el monumento, no es monumento, es el museo de la Shoah en Jerusalén, que justamente está en una zona cercana a una de las masacres más horribles que hizo el ala más derecha del sionismo, que es la de Deir Yassin. Esta chica, disfrazada de prostituta, se presenta como la Shoah, ¿no? Y cómo han abusado de ella y cómo el Estado lucra con su, digamos, con su sufrimiento, con su cuerpo, ¿no? Es tremendo porque lo hace en un lugar que es como, digamos, hay varios sustitutos del templo, ¿no? Ya que no se construyó todavía el tercer templo, si uno es la central nuclear de Dimona, como dice Amnon Ras Krakowski, otro es Yad Vashem, ¿no? Que es el museo el memorial del Holocausto. Entonces, es un tema de víctima y victimario. O sea, además, la tensión que hay entre el capítulo, la parte 1 y la parte 2, que sí forman dentro del libro, para mí, como un núcleo que se reenvía uno al otro, ¿no? Y los hilos del uso político de los términos bíblicos, de las figuras, aquí yo creo que tocan la parte más delicada, porque muestra también cómo ese hombre nuevo, porque eran lectores de Nietzsche, y lectores de Nietzsche según las instrucciones de la hermana de Nietzsche, o sea, no es que le ganaban a Nietzsche de manera liberadora, a Haddam y muchos de los ideólogos del sionismo,
Hablaban, ellos tomaban a la bestia rubia realmente como el ideal del superhombre. Y ese superhombre tenía que ser el Sabra, ¿no? El nuevo judío nacido en la tierra de Israel, ese del que habla Moshe Dayan en la elegía para Roy Rothberg, aquel soldado que murió en la puerta de Gaza. Están todos, en muchas cuestiones del imaginario nazi, pero en ese deseo de crear un hombre nuevo, un hombre fuerte, esa Shoah, los judíos que fueron a las cámaras de gas eran una vergüenza, eran un antimodelo, y entonces no querían tener nada que ver con ellos. Empezaron a ser funcionales en los años 60, que es lo que comenta, muy bien lo describe esta mujer, Edith Sartal, La Nación y la Muerte, y donde cuando hay una crisis política del laborismo dicen, bueno, vamos ahora a tocar el botón a Eichmann, porque que Eichmann estaba en Buenos Aires lo sabía todo el mundo, que se llamaba Ricardo Clemen lo sabía todo el mundo, porque toda su familia se llamaba Eichmann y vivían con él. Entonces, todos sabían, y los nazis desnazificados de Alemania no tenían tampoco interés en defenderlo, porque no era el funcionario monstruo que se construyó. Y bueno, él fue sumamente funcional, y ahí da un giro, y se usa a ese holocausto, a esa situación de víctima en Europa de los judíos, para el rédito político y mucho más que eso. O sea, ya se usa con fines de expansión territorial, de Lebensraum, ¿sí? De anexión. O sea, hoy en día hablan de anexión, ¿no? El muro, los palestinos le llaman muro de anexión, pero también Netanyahu y también Trump llegaron a hablar de anexión, ¿sí? Estamos hablando de términos de la geopolítica nazi, ¿sí? Es muy, muy tremendo lo que pasa ahí, cómo se confunde, se saca jugo de las víctimas en el cuerpo de otros para victimizar a otros, ¿no? Es un juego tremendo, y los términos bíblicos y las figuras de los sacrificios tienen un lugar preponderante. O sea, hoy en día en hebreo, víctima se dice corbán, ¿no? Y corbán es sacrificio en la Biblia. No sé, bueno, perdón, esa era la primera. Y bueno, bien, la cuestión de los lugares es súper perversa también, porque esos lugares o sea, en los nombres de los lugares empieza también a jugarse la batalla también, que es simbólica, sumamente fuerte. Los nombres se rehebraizan, o sea, la arqueología juega un papel en la geopolítica israelí. Podría decirse que esa ciencia es una rama del ejército, ¿sí? Aunque no es del todo preciso decirlo, lo es, porque juega para mostrar digamos, la legítima posesión de la tierra, el apoderamiento de la tierra, o sea, el agandallamiento de la tierra, se justifica arqueológicamente, ¿no? Pero claro, si uno sigue excavando va a encontrar ruinas más antiguas, ¿no? No se queda todo, porque efectivamente dice la Biblia, de Acnania y Abares, o sea, el cananeo estaba en la tierra, no era una tierra sin pueblo, como quiso acuñarlo Golda Meir. Entonces, con los nombres de los lugares es
impresionante lo que se hace, y lo vemos ahí. Yo muestro algunos carteles también. Para mí fue un choque muy grande ver cómo, a pesar de que están en letras árabes, las poblaciones que son mayoritariamente palestinas, se lee en letras árabes la pronunciación hebrea, ¿no? Beersheba es un ejemplo. No se lee Bir Saba, está escrito en árabe, o sea, en letras árabes, pero hay que leer Beersheba. Y Jerusalén ni hablar, porque Jerusalén se llama el Quds, y hay ya carteles donde empieza a aparecer con el nombre de Jerusalén en la Biblia cristiana, es decir, Urshalim. Y esas son cosas muy, pero muy, muy graves, porque sabemos que Jerusalén ocupa un lugar central, es como ahí el sismógrafo de toda esa zona, y sin embargo, como bien marcan los arqueólogos, estos Wittgenstein y otros, nunca me acuerdo el nombre, y también lo dice Elías Zambar, Jerusalén era una ciudad menor, no tenía el lugar que se inventó el relato bíblico monárquico, que digamos, proviene de la fuente deuteronomista, que es davídica. Entonces, se pintaron ellos como los grandes reyes, la gran ciudad, el reino que pudo sostenerse más, aunque era el más pequeño, porque siempre está ese amor por los pequeños que terminan triunfando, ¿no? Lo vemos mucho eso, también entre Jacob y Esaú. Bueno, acá, con más razón, nos pintan una visión desde el punto de vista de Judea, no nos hablan del reinado de Israel, que era el verdaderamente interesante, y el que Asiria se ocupó de conquistar, ¿sí? Y era un lugar, digamos, era un reino en el cual Jehová convivía con otros dioses locales, o sea, con su jerarquía mayor, eso no se la quitaba a nadie, pero existían los otros dioses, mientras que la fuente deuteronomista, que es la que nosotros leemos, o sea, hay por supuesto elementos de las otras fuentes, por eso conocemos el nombre del Baal y de Astoret y todo esto, pero concretamente la fuente deuteronomista se basa en esa reforma monoteísta radical que unifica los lugares de ritual en Jerusalén. Y entonces Jerusalén pasa a ser lo que no era antes. Bueno, no sé si contesté un poco a tu pregunta. Hay otra cosa más actual para decirte, Isabel, y es, hay un mapa, que hay una ONG que me parece muy admirable, que se llama Zohrot, hablando del verbo recordar, ¿no? que nombraba Elías. Zohrot es el verbo recordar en presente y en plural femenino, ¿sí? Es recordamos nosotras, ¿sí? O ustedes o ellas, pero también es las recordadoras, ¿no? Las que recuerdan, porque el presente hebreo también tiene forma sustantiva. Y Zohrot es una ONG binacional en la cual justamente se dedican a localizar aquellos lugares que fueron arrasados y cuya memoria se quiso borrar para volverlos a traer al presente. Y un ejemplo muy interesante es que lograron traer una vez a los judíos de Sudáfrica, si no me equivoco, a la comunidad judía de Sudáfrica, que había donado el bosque Sudáfrica, porque cuando nosotros éramos chicos y íbamos a la escuela, los viernes nos pasaban una alcancía del Fondo Nacional, del Keren Kayemet de Israel, y poníamos una monedita, y esas moneditas iban para que siembren árboles. ¿Y quién se va a oponer a que siembren árboles? ¿No es cierto? Es una cosa muy noble. Sin embargo, esos bosques se sembraban sobre aldeas destruidas. Hace unos años, Zohrot hizo venir a la comunidad judía que había donado el bosque Sudáfrica para que le pidan perdón
a los descendientes y los sobrevivientes del lugar original, no recuerdo en este momento el nombre de la población, se los puedo pasar después, y entonces Zohrot hace eso, ¿no? Trae el mapa de antes del 48, ¿no? Con las poblaciones, y va, si ustedes se meten en el sitio de Zohrot, pueden hacerlo, hay un mapa interactivo sumamente interesante. Ahí van a encontrar la aldea de Mahmoud Darwish, ¿no? Que él nació en Albirwa y los expulsaron, destruyeron todo, dejaron el cementerio, y cuando vuelve la familia sobre el cementerio, entonces se ponen a vivir clandestinamente en la aldea de al lado, ¿no? Eso fue sistemático, el borramiento. Y por otro lado, el apego a la memoria, el guardar las llaves de las casas, que es un símbolo sumamente potente. Y bueno, está una cosa contra la otra. Así como está una víctima que se quiere confrontar y equiparar con la otra, que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver y tienen todo que ver, porque, digamos, la ex víctima viene a victimizar también, ¿no? Está también estas otras formas de borrar, ¿no? La memoria del otro, y la forma obstinada de aferrarse a la memoria, ¿no? Entonces cada tanto se abre una brecha en esto, como lo que pasó con este bosque, y sé que la gente de Zohrot suele tratar de entrar en lugares de educación para mostrar el mapa interactivo y decir, bueno, aquí hay algo, aquí es lo que dice Mahmoud Darwish en el poema, ¿no? Hay muertos que duermen en cuartos que ustedes construirán, muertos que pasan por puentes que ustedes construirán, ¿no? Bueno, o sea, lo dice también en esa novela tan pequeñita que se llama Hirbet Hizar, Samahizar, donde dice, un soldado, lo escribe en 49, dice, esto que estamos haciendo es atroz. ¿Quién se puede poner a vivir en una de estas casas después de que las paredes escucharon los gritos y vieron el sufrimiento de la gente que se tuvo que ir por la fuerza? ¿Quién estará tan loco de poder vivir entre esas paredes, ¿no? Y bueno, lo vemos también la fascinación, del real estate, porque una de las maneras más, digamos, más privilegiadas de vivir son las casas árabes, que tienen paredes de piedras muy anchas, son frescas, tienen techos abovedados, son preciosas, ¿no? Entonces, es esa situación de odio y querer aniquilar al otro para poder volverse el otro. Hay un canibalismo muy interesante ahí. Bueno, después hay hay otra, ahora recuerdo otra escena en la novela de Elías Juri que se llama Baba Shams, que es La Cueva del Sol, le tradujeron en castellano, donde una mujer vuelve a su casa y conversa con la mujer que vive actualmente en su casa, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, perdón, yo voy a tener que irme. Sí, Les pido exacto. mil perdones. Pero No, yo, digamos, la próxima sí o sí, me reúno y cerramos. Y les pido que guarden, si tienen preguntas, pero ahora sigan conversando ustedes, ¿sí? Mil perdones, pero tengo que irme. no te preocupes, Silvana. Gracias, Isabel, espero haber contestado. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, abrazos, chao, Hasta luego. perdón. Muchas gracias, buen camino, gracias por acompañarnos. Pues bueno, compañeras, compañeros, pues ahí estuvimos ya un ratito con Silvana, no sé si quisieran agregar algo, Eric, bienvenido. Pues ya escuchamos un poco a Silvana, hay poco fórum el día de hoy, pero pues como siempre un gusto escucharle. No sé si alguien quisiera sumar alguna otra reflexión o comentario. Y pues me hubiera gustado que hubiéramos alcanzado, que Silvano hubiera alcanzado a hablar un poco de la última parte de ese capítulo, que me pareció pues también bien, pues más conmovedora, digamos, esta escena de los globos al final, y como la diferencia entre querer erradicar una memoria y querer interrumpir una memoria, ¿no?
en esa disputa. Y es justamente pues como se le contesta a ese tipo de discursos, ¿no? De la erradicación que, por ejemplo, también en la parte del apéndice, en el número 3 creo que es el mapa del agua, que es pues como forma de aniquilar, ¿no? Eh, limitar a esta población el acceso pues, a ese recurso que es como, pues es esencial obviamente. Sí, no sé, como vieron también esa parte última. Muchas gracias, Nicolás. Pues cómo ven los demás. Aquí hay un comentario. Si quisieran resonar algo o sumar algún otro tema también a la conversación. A mí me gustó, aunque ya en reserva de que pues es justo ya algo posterior que veríamos la próxima sesión, pues esta noción de las instantáneas, ¿no? O sea, como este ejercicio que propone y que además pues creo que es una bondad de la edición de Heredad, donde aparecen pues como estas imágenes, ¿no? Ahí en cada una de las instantáneas. Me pareció bastante como un ejercicio, un elemento, una herramienta que ayuda mucho. Pues creo que quizás nos quedamos un poco también dándole vueltas a todo lo que escuchamos. No sé si les parece bien o si lo dejamos por acá o quisieran sumar alguna otra cosa. Ok, pues interpreto como que a lo mejor y es ok. No te preocupes, Eric. Creo que valió mucho la pena la sesión, escuchar a Silvana, que ya quedó grabado, se los vamos a pasar. Y bueno, próximamente estaremos mandándoles información para lo que sería pues nuestra última sesión el próximo mes. Okay. Un saludo, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Chao. Elías. Hasta luego. A Gracias. Gracias, ustedes. compañeros. Nos vemos.